Joan Manuel, bienvenido a un episodio nuevo de Colombia con Perrenque. Estábamos esperando este espacio para poder sentarnos contigo, conversar, en especial en un momento en el que el país se encuentra en una coyuntura bastante difícil y creo que tú fuiste consejero de juventud, al igual que yo nos conocimos en la localidad de Kennedy, en Bogotá, y a partir de allí crecimos e hicimos una amistad poderosa junto con los demás colegas consejeros de ese momento. Y nos llena de vitalidad, de energía y poder decir por qué no nos sentamos hoy en este espacio a hablar, conversar sobre jóvenes, sobre los desafíos de la juventud, sobre lo que hemos vivido, pero también sobre los desafíos que tiene el país. Entonces, bienvenido Joan Manuel a este espacio. Ante todo, para quienes van a ver, espero que sean muchos, contarles que Joan Manuel pues es doctor, ¿cierto? Es un crack en tema de complejidades, sistemas complejos. Y bueno, vamos a hablar un poco a profundidad de eso. Así que, Joan, bienvenido. Augusto, muchísimas gracias. No te imaginas la alegría enorme que es para mí poder participar contigo de este tipo de cosas. Hace unos días estaba hablando con otro consejero de juventud que yo no sabía que era consejero de juventud. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Entonces estábamos interactuando y entonces me dice en un momento cosas que me parecieron interesantes y yo le devuelvo la pelota, pero además me da en algún momento por decirle, es que yo fui consejero de juventud. O sea, no le dije, no, es que yo tengo doctorado, es que tengo 2 maestrías, es que no sé, o sea, no alardeé nada. Lo que alardeé fue, no, es que yo soy consejero de juventud. Y entonces me deja terminar de hablar, un tipo absolutamente decente, y me dice, yo también fui consejero de juventud. Y me dio tanta risa y tanta emoción. Y entonces yo le dije, yo no entiendo este sentimiento todavía. Y me dice, cierto, es como una vaina muy rara. Uno siente que el otro es consejero y uno ya es amigo. Ya punto, ese sí es bueno. Ya ese sí sirve. Y yo le decía, pero de verdad es un fenómeno muy, muy intenso, me parece a mí. Y me dice, claro, como los que fueron a Vietnam. Pelearon juntos. Entonces siento que sí, que haber compartido contigo en los consejos de juventud y ahora poder, después de casi 25 años, seguirnos encontrando. 25 Somos años. leyendas, somos leyendas. Sí, ya no somos consejeros, ahora somos Sí, leyendas. sí, sí, 2003, ¿no? Año 2003, Sí, exactamente. primera promoción de consejos de juventud. Yo creo que una cosa era ese joven de 2003 y otra cosa el ser joven del 2025. ¿En qué Y sentido? A mí me parece que hay muchas cosas que son no, iguales. hablamos en temas de la actualidad, de la contemporaneidad, pero lo que digo es que eran otras necesidades, habrían tal vez otros paradigmas. Hoy se abre, la tecnología ha abierto un montón, ¿cierto? De posibilidades, ventanas de oportunidades para muchos jóvenes. Creo que son realidades completamente diferentes, pero conectadas obviamente porque compartimos una historia, una cultura y demás. Pero bueno, entrando en materia, No, pero espera, sin por ello cuenta, llevarte la contraria. Juan, llévalo, llévalo. No, porque es que no es llevando la contraria. Es tratando de complementar lo que dices. Efectivamente hay situaciones de hace 23 años que son diferentes. Pero curiosamente los chicos siguen hablando de lo mismo. Educación, siguen Ah, hablando de bueno. empleo, Ok, ok, sí. siguen hablando de seguridad, su seguridad, y ahora colocan cosas que suenan más de esta época, ¿no? Como la salud mental. Y entonces dice uno, a nosotros no se nos hubiera ocurrido la salud mental. La salud mental era un juetazo. Tenga su salud mental. Pero los temas son exactamente los mismos. Y eso por eso te digo, no va en contravía de lo que decías, porque es un mundo que es el mismo, pero es diferente. No, Y cuando algo es igual, pero distinto, se dice que es semejante. pero no, a lo que voy es lo Es que es siguiente, es que, matemáticas. no, está bien, ¿no? Lo que sucede, bueno, para nuestra audiencia deben saber que Joan Manuel, pues en este momento tiene 2 hijos y además muy comprometido con la causa juvenil y los tiene, mejor dicho, andando como candidatos a los consejos de juventud. Entonces, ya entendí por qué el tema de los temarios, la agenda, pero me refería específicamente a algo y es que más allá de los jóvenes que participan, que es un porcentaje, no son la mayoría, ¿cierto? Sí hay unas diferencias
en la narrativa, en las estéticas, en el ser joven de hoy. Ese era como mi llamado, ¿sí? Que como tú dices son semejantes, comparto completamente esto de que son semejantes. Pero volviendo a nuestra entrevista, porque ya vamos para allá, y es lo siguiente, bueno, ¿qué detonó en Joan Manuel para que de consejero de juventud de la localidad de Kennedy, por el grupo creo que era Omega en su momento, una organización, Alfa y Omega. Alfa y Omega, terminara siendo el crack en temas o de sistemas o temas de complejidades? ¿Y qué es eso de las complejidades además? ¿Eso cómo Uy, resuelve caramba. el día a día o soluciona la situación de todos y todas? Pienso que si hay alguna cosa en la que yo haya triunfado y de la que yo pueda de pronto sentirme hoy orgulloso y que de pronto a otros les pudiera incluso generar admiración, los resultados, decíamos, ha sido el sinnúmero de fracasos que he tenido, porque me he equivocado a más no poder. Entonces, claro, eh, el tipo de infancia que nosotros tuvimos por tener unos orígenes tan humildes hace que hubieran equivocaciones, digamos, en la manera como nuestros padres se desempeñaban, ¿no? Algunos presentes, otros ausentes, pero también habían violencias, que además eran violencias que eran aplaudidas culturalmente en otra época y que definitivamente hacían muchos daños. Y toda esa descomposición, digamos que genera unos ciertos comportamientos que son supremamente reprochables y que hoy en día puedo decir, sí, efectivamente era una persona que se equivocaba mucho en su comportamiento. Y entonces me voy para el ejército. Y en el ejército, yo aplaudo mucho haber ido al ejército, fue horrible. Y en medio de todo ese golpear y perder y fracasar, afortunadamente siento que el ejército logró al menos darme una claridad, una idea. Una idea fue clara. Y la idea es, hermano, usted es un desastre. Y esa idea es importante, porque tenemos miedo de decir eso, ¿no? Ay, pero ¿cómo decir que es un desastre ese niño tan bonito? No, 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 no. Esa idea es muy importante en la vida de Joan Manuel. Porque cuando descubro que soy un desastre, dice Edgar Morin en sus libros hablando de complejidad, en el del paradigma perdido, dice que cuando un sistema se encuentra en crisis, o sea, que hay un acrecentamiento del desorden y la incertidumbre en el seno del sistema, la persona se confunde y se vuelve loca. Ajá. Entonces hay una apertura a la búsqueda de nuevas opciones. Y cuando salgo del ejército, ese chisme no lo sabías, No, no, no. decido que voy a participar de algún grupo. En ese momento era Alfa y Omega. Y recuerdo mucho desesperado en la última fila, sabiendo que todo lo que estaba pasando al frente me parecía horrible, raro, extraño, pero yo sí llevando una cosa muy clara delante de Dios y diciéndole, hermano, mi vida es un asco, hagamos un trato. O tomas mi vida y la conviertes en una cosa maravillosa sin mí, o yo sencillamente de aquí salgo a suicidarme, así de fácil. Pero lo que sí recuerdo es que entré en un proceso muy concienzudo, muy disciplinado de transformación. Y la principal transformación para mí fue la de una definición de una relación con Dios. Pasados algunos años, estoy haciendo música, estoy haciendo ingeniería, me volví loco por la matemática y llegó un momento en el que entré en un conflicto muy tenaz porque estaba metido en las actividades de todos y ahora comenzaron a llegar unas ideas raras que no suelen llegar en los lugares religiosos que tienen que ver con temas de política, pero esa todavía no se detonaba y entré en conflicto. Mi tiempo, mi espacio, mi mente, mi corazón, todo estaba partido. Eran pedazos que no se encontraban entre sí. Y entonces me fui como molesto reflexionando sobre eso a mi clase de música. Y mi profesor Daniel Guevara, no sé si todavía estará vivo, pero le envío un saludo enorme. Daniel Guevara me dice, Joan Manuel, llega un momento en el que uno se encuentra y en el que todas esas cosas te vas a dar cuenta que no son pedazos de ti, sino que eres tú. Pero lo que más me gustó fue que me dijo, y tienes derecho a hacer todo eso. Pero eso todavía no se llamaba complejidad. Y entonces ahí es donde emerge una primera cosa y es, o sea, ¿tengo derecho a ser yo mismo? Sí, pues disciplinado, juicioso, aceptando la crítica adecuadamente, incluso aunque la crítica no venga en la manera que uno está esperando que venga, porque a veces la crítica es odiosa y a veces viene en un Está comité cargada de de muchas cosas. aplausos que logra ser también tóxico.
Entonces, aceptando la crítica, tratando de construir el ser humano que quiero construir, pero yo tenía derecho a ser yo, a hacer lo que yo soñé, a hacer lo que yo quería, independiente del proyecto que los demás tuvieran conmigo. El corazón comienza a abrir puertas. Y en esas puertas me encuentro yo con el libro de Nehemías y el libro de Esdras en la Biblia. Dos políticos. Y lo que hicieron estos políticos como revolución política, yo decía, no, esto no va a pasar en esta época, ¿será que podemos tener algo así? Eso me puso como incómodo y comenzamos a estudiarlo con alguna persona y un médico cirujano que era súper piloso, líder de la iglesia, el doctor Emilio Correa, y entonces comenzamos a estudiarlo y descubrimos que había que hacer política. Entonces era la Biblia llevándonos a hacer política, pero decíamos, no, 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 religión, no, 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 eso no se mezcla, no, 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 no. Hay que hacer política, porque además tenemos un voluntariado y queríamos llevar a esos voluntarios a hacer alguna vaina. Y ahí es donde entra la parte emocionante, que me voy yo a la alcaldía local de Kennedy, que ni siquiera sabía dónde quedaba. Llego a la alcaldía local y entonces digo, que hay que hacer política. Y me pongo a hacer política, pero la política como una vocación y un llamado dentro de mi relación con Dios, Sí. pero no para predicar. Tú nunca me has visto predicando, ¿sí? No, No, no. Creo que esto es lo más no, que he no, hablado no. de la Biblia contigo, ¿no? Así, no, hemos hablado en otras oportunidades, Sí, pero sí, pero aquí estamos profundizando. sí, Estamos no, hablando eso es del ser de la político, del Génesis. animal político, más no, ser político o sujeto político de Joan Manuel, cómo No, llega a la fue alcaldía, a por los un llamado consejos. y una enorme vocación. Entonces, fíjate que son transiciones, ¿no? Primero el reconocerme que he fracasado mucho y que debo transformarme. Claro, yo tenía que cambiar el mundo y el primer mundo que se cambia es el propio. Y después habiendo logrado algo, no algo completo, no algo terminado, pero eso nunca pasa, sí me di cuenta de la necesidad también de ayudar y de la responsabilidad que tenemos con respecto a los demás y por eso me meto en el asunto político. Porque yo cuando te conocí a ti en Kennedy, en esto, como candidato y como consejero de juventud posteriormente, conocí a un Joan que tú me hablas de matemáticas y de ingeniería, pero para mí era más filosófico que otra cosa. Era realmente Claro, muy extraño, pero yo pensaba pero es que que ustedes eran muy estabas resistentes. más del lado de las ciencias humanas, ¿sí? Porque hay que decirlo, o sea, estamos hablando de una localidad marginal también para esa época, en donde la mayoría de jóvenes estudiantes de bachillerato en los colegios, pues odiaban las matemáticas, Mm. lo duro, el lado duro, y nos encantaban más las ciencias sociales y las humanas. Y entonces, cuando yo te escuchaba hablar, yo que iba a saber que Joan Manuel iba a terminar siendo ingeniero y ahorita doctor en complejidades y un montón de... Y me dice, pero ¿cómo así este man? Pero siempre tuviste ese rasgo característico de llevar el ejemplo siempre a la realidad, aplicarlo, decir hacer. O sea, eso me pareció bastante bueno dentro de ese grupo que consolidamos de consejeros de juventud, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué hace que entonces que termines siendo consejero de juventud en ese momento y hoy estés detonando temas de complejidad? O sea, No, pero es que ¿cómo fue todo? no, es que Porque eso pasó contigo, Augusto. Y lo más chistoso es que ustedes no se acuerdan. Yo le decía a Julie a ver, otra consejera. Mi consejera. No, usted está rodeado por todos lados, o sea, Yo a hijos ustedes los amo. consejeros, No, tiene una esposa consejera, o no, sea, yo no puedo salir de Vietnam. su El te- iglesia es juventud. Sí, no, me encanta. Pero mira que yo le decía también a Julie, ¿tú te acuerdas que? Y le dije también a Javier Vaquero, Javier, ¿tú te acuerdas que? Y entonces, no, ninguno se acuerda. Pero a nosotros en los primeros días de nuestro Consejo de Juventud nos invitaron a un evento en la alcaldía local de Kennedy. Y Sí, ahí llegó Luis Fernando Ramírez, que le decían Lucho. Él fue el que creó eso de obras con saldo pedagógico. ok. Lo de jóvenes tejedores de sociedad fue algo que se le ocurrió a él también. Y él venía, es un señor ya 56 años, 54 de pronto tendría cuando lo conocimos. Lucho fue el que se paró allá al frente de nosotros a contarnos sobre complejidad. Y yo recuerdo además el tinte de Joan Manuel, ¿no? Sí. Porque como yo era inteligente, por lo menos Sobrado a mi no propio tanto, pero juicio, sí un a mi poquito. propio juicio, era muy inteligente. Y entonces yo recuerdo haberme sentado así en la parte de atrás, como, que no, Sí. no, es más, como éramos muchachos, se sienten un poquito más acostados, ¿no? Entonces uno dice, ah, caramba, pues tocó venir. Sí, era como una actividad obligatoria y por compartir con ustedes también ahí con una...
Y el tipo come. ¿Quién se levantaba a las 7? Jóvenes sábados a No, las pero 7 de la espera, mañana. espera, espera que ya llegamos a ese chisme. Ese es un buen chisme. Y entonces estaba yo así con esa arrogancia enorme y recuerdo que el tipo comienza a hablar y yo recuerdo que yo terminé en la silla así, montado en la silla. Y entonces, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando del paradigma perdido de Edgar Morin. De eso estaba hablando. Y yo, pues en mi infinita arrogancia, y eso que ya estaba mejorando, me fui hasta el frente y le dije, ¿usted quién es? Yo necesito hablar con usted. Y entonces, ¿sabes qué me contesta? ¿Qué dijo? ¿Usted quién es? Y yo le digo, no, pues Joan Manuel, y yo soy profe de matemática y física. Y me dice, ¿de verdad? ¿Y qué haces acá? Le digo, no, es que soy consejero de juventud también. Y entonces me dice, tú y yo tenemos que hablar. Y yo, sí, tú y yo tenemos que hablar. Imagínate que a ver, ¿cómo se diría eso? Nuestra ausencia de dinero era tanta que yo nunca había entrado a un Juan Valdés. Sí. La primera vez que alguien me invitó a un Juan Valdés fue Lucho. Ok. Y entré al Juan Valdés de la séptima. Y adivina hablar de qué. De complejidad y de Edgar Morin. Y ahí fue donde me enloquecí. Y cuando comencé a llegar al consejo con esta cantidad de libros y hablar de Edgar Morin y de Edgar Pues Morin, usted me hizo a mí sacar unas copias así de gruesas de Edgar Morin que nos pusimos a leer en eran los domingos en la Casa de Juventud, leyendo a Rousseau, a Morin y otros yo no recuerdo qué intelectuales, día claro. era. Yo tengo el libro por ahí guardado, un libro grueso, que me encantó además de eso el tema de la complejidad, porque conecta mucho con los problemas multidimensionales y las soluciones multidimensionales, el hoy, Claro, ¿sí? pero tú te acuerdas cómo, qué pena, son demasiados detalles. Yo sé que son demasiados detalles, pero el chisme es tan bueno y tan bonito, particularmente, hombre, para los que tienen nuestra edad o más edad y tienen hijos más pequeños, o para los que están de pronto pensando en algún momento del tema de consejos de juventud, contarles que esta vaina era emocionante. Yo llegué con el libro de Edgar Morin y entonces uno de ustedes se puso bravo y dijo, pues hay que leer esa Rousseau. Y Yo, hay otro que, seguramente. Y entonces el otro llegó y dijo, pues yo estoy viendo tal, no sé qué. Y entonces, pues claro, yo les quería imponer Morán, porque yo sabía que era un pensamiento brutal, pero tampoco los podía aplastar. no, yo me acuerdo que yo te dije, bueno, si vamos a leer a Morán, tenemos que leer a Rousseau. Ese era Y Augusto. nos fuimos a la Casa de Juventud de Kennedy, recuerdo Y muy allá bien. comenzamos a leer. Y en las noches, no sé, creo que entre semana nos pegábamos el transporte en buseta, no Transmilenio, era buseta, ¿Cuál colectivo buseta? hasta Pero usted allá, porque o tenía plata, a mí me bicicleta. tocaba a No, pie. yo estaba al otro lado, bicicleta, La gente que alardea que porque iba en bus. llegábamos allá precisamente solo a estudiar eso. Y me acuerdo que eran 1 hora, 2 horas en esa Casa de Juventud debatiendo, discutiendo, pero fueron jornadas maravillosas para mí en términos de conocer, por un lado, tu perspectiva, que era bastante compleja de por sí, y la mía, bastante reactiva en ese momento. No, pero era maravillosa porque, claro, es que, a ver, recuerda que habían unos que eran estudiantes de colegio, que estaban en grado 11. De hecho, Julie era la personera. Luego Sí, ¿no? estaban Colegio los que ya se Japón, habían graduado, sí, Colegio Japón. Japón. Luego estaban los que ya se habían graduado, y los que ya se habían graduado habían tomado líneas. Y tu línea, pues, era la del movimiento en el que te encontrabas y todo esto. Pero yo era en eso, yo estaba estudiando matemática y física para dictar mis clases de matemática y física y de lo que tenía ingeniería. Entonces, claro, cuando nos encontramos en esos mundos, yo lo disfrutaba mucho y yo pienso que lo que más disfruté es que ninguno se bajó del bus. O sea, pusieron libros, leímos los libros por puro orgullo, como éramos de fastidiosos. Solo por tener argumentos para pelear con el otro, no leíamos lo que el otro estaba leyendo Así es. y fue muy constructivo. Y sesionábamos los sábados a las 7 de la mañana para que los muchachos digan de hoy en día, ay, es que los jóvenes no madrugamos. Yo tampoco madrugaba, a mí me costaba mucho trabajo madrugar, pero por ir a pelear con estos, uy, yo No, madrugaba a la pero, hora que fuera. pero además de eso Era hay una cosa para los maravilloso. consejeros de juventud que posiblemente nos están viendo, que espero que nos vean. Había una cosa y es que nosotros o sea, establecimos un reglamento y en ese reglamento además, Establecimos sí, en 2 años sí, no, peleando. un reglamento, o digámoslo de esta forma, un reglamento que estaba en discusión, pero lo básico y A lo básico elemental. real de que era en piedra, firmado en piedra, era que el que llegaba tarde tenía que pagar una multa.
Recuerdo muy Yo no bien. me acuerdo de lo de la multa. Yo sí recuerdo que poníamos de pagar la multa en ciertas sesiones y llegábamos un Y uno sábado sin tarde. plata, ¿cómo Claro, hacíamos? Con razón llegábamos. y todos pelados. Lo peor de todo es que todos pelados para poder llegar a la sesión, imagínate. ¿Sí? Pero bueno, vayamos a otro momento de lo de consejos de juventud. Una anécdota que la haya La anécdota conmocionado brusca. positivo, negativamente, como consejero de juventud. Yo pienso que fue un gran fracaso de mi parte haberme exaltado con uno de los consejeros, con Miguel. A quien quiero, pucha, de verdad. Lo veo, me lo cruzo a veces allá en el Rosario, porque él estaba ya haciendo Eso su está como el posgrado y TikTok, el esto. sonido ese que dice Miguel. Yo creo. Pero de verdad que nos vemos así. Y yo lo veo y me emociono y voy y lo abrazo y no sabemos a veces ni de qué hablar, la verdad, para ser muy honestos. Pero es como la emoción de vernos y hola, y hola. Y yo soy muy físico, entonces yo comienzo como a tocarlo, como a esto. Pero debo decir que cuando éramos muchachos yo fracasé enormemente porque Miguel tenía cosas muy claras, además tenía un movimiento que lo respaldaba de forma también muy clara y para nosotros era muy chocante que nos impusieran las cosas, ¿no? Para mí en particular era chocante. Entonces yo quería que todo lo construyéramos juntos, que lo discutiéramos, que estuviéramos de acuerdo y que yo estuviera de acuerdo. Y cuando la vaina se nos ponía muy tensa, sí recuerdo alguna vez haberme levantado. Cuéntela, cuéntela. Le tumbo un bracket, dije. Y me agarraron Javier y Augusto, me acuerdo. Y Miguel también, pues, es que él no es violento, él es un tipazo. No, pero Porque era, donde él no hubiera sido un tipazo, tocaba que lo hubieran claro, agarrado a él también, pero no hubo necesidad ni de pero eso. es la representación de lo que tú estás mencionando, de esas discusiones acaloradas, cada uno con una convencido de una perspectiva, ¿cierto? De política o de vida completamente, en la cual era, pues si bien no a muerte, era, más o menos se vivía así en en los Éramos consejos. apasionados. Yo no creo Éramos, que a muerte, no, no, digamos, pero no, éramos si bien muy no a muerte, apasionados. muy, o sea, muy acalorados, muy apasionados con eso, que creo que es bastante, pues hoy lo recordamos con muchísima alegría Sí, y nos reímos. sí. En esos momentos no nos reíamos de a mucho, era No, no, no. bastante tensionante y hacía que se reventara una sesión o que continuáramos en la misma, ¿no? Además que todos éramos cabeza, ¿no? Ninguno ahí era cola, ninguno estaba Sí. dispuesto a seguir al otro. Entonces de pronto uno podía estar de acuerdo con la postura de alguien y votaba por él, pero eso no lo hacía seguidor. Allá nunca hubo ninguno que fuera seguidor. Todos eran unos leones. O sea que Todos tú, siguen siendo hoy o en sea día que unos para ti puede leones. ser un fiel ejemplo del Congreso en cualquier momento de su Y me historia. encanta, y no tiene por qué ser de otra manera. A mí el tema de seguidor me suena al tema de opresor oprimido que tanto se ha discutido y que Paulo Freire lo pone también en su libro La pedagogía del oprimido, que es tan linda, ¿no? Hay gente que se acostumbra a que tiene que montársela a otro o que alguien venga y se la monte. Y si no encuentra figura jerárquica, no se halla, no sabe qué hacer. Entonces, no, no, aquí todos trabajamos horizontalmente. Ah, les hace falta un tirano. ¿Seré yo? O ya hay tirano, entonces me puedo someter y agachar la cabeza. No, 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 eso me parece terrible. En cambio, digamos esto tan bonito, Augusto, porque de hecho yo recuerdo, dejamos muchos años de vernos, pero cuando nos volvimos a ver, un comentario de Javier fue muy bonito. Y Javier, que es también dominante, dice, ¿cómo vamos a hacer para hablar los tres si los tres tenemos un ego insoportable? Así lo dijo. Yo no digo que sea ego, es que somos dominantes. Pero yo al contrario de eso, yo me alegré mucho y me alegro mucho porque tengo que regularme. Claro, y me estás entrevistando, entonces pues la tengo que dar toda. Eso espero. Pero, pero si estamos en una conversación, yo trato de darte el espacio porque eso es lo que he entendido, de que tú también puedas expresar tu opinión y de entender que no tengo necesariamente que estar completamente de acuerdo. Volviendo al tema de la complejidad, pregunta, somos o soy un pelado de Kennedy. Estoy en una tienda en Kennedy y usted me va a explicar a mí el tema de la complejidad y todo este tema de la teoría de los montones y eso cómo es. No, eso fueron Algo, o muchos años. sea, explíquemelo para un pelado de Kennedy, un consejero de juventud que se candidata y se dice, oiga, yo quiero saber, este man está hablando de toda esta vaina, ¿eso qué es? Imagínate que en 2002 que comenzamos con esto más o menos, O ¿no? sea, para que no se lean el mamotreto el libro que usted Sí, me invitó a leer hace 23 que no años. lo leía nadie. No, yo lo leí completo, pero duro No, sí muy fue. duro, muy duro. Pero el tema es que eso
Yo lo socialicé, lo compartí con una persona que estaba haciendo maestría allá en la Nacional, recuerdo. Y llegué y me dice ella que había peleado con su director porque le había dicho a su director que quería incluir en su tesis de maestría de sociología a Edgar Morán como autor, como una referencia dentro de su documento. Y entonces dice el profesor de la Universidad Nacional, dice, no, 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 qué pena, pero si usted coloca eso, o sea, lo estoy diciendo de forma amable, quién Sí, sabe qué sí. le habrá dicho este señor. Yo no la voy a dejar graduar y no, pues más bien despídase de la maestría. Y a ella eso le pareció ofensivo, rabioso, molesto, y entonces, ¿qué hizo? Mandó para el carajo y no se graduó nunca de la maestría. Porque en esa época hablar de Edgar Morán tocaba hacerlo a escondidas. Pero entonces la historia, ¿qué va? La historia va a que por allá en 2009 de pronto me llama un profesor y me dice, Joan Manuel, es que queremos montar un curso de pensamiento complejo y pues tú eres una persona que tiene un discurso diferente, ¿qué tal si nos ayudas? Esto nadie lo ha hecho en el país, nadie ha hablado de complejidad, nunca ha habido una materia de pregrado, de posgrado, creo que de hecho en Latinoamérica, pero al menos en Colombia estoy seguro que no la existía. Queremos montar esa materia de pensamiento complejo. Y yo apenas lo escuché así por teléfono, yo dije, pero ustedes saben que yo estudio Edgar Morán. No, pero es fantástico que estudies Edgar Morán porque es lo que queremos hacer. No, eso para mí fue la luz. Y ahora venía el problema. Expliquémosle a la gente complejidad. Exacto. No, pues lo primero que hay que decir es que complicado no es. ¿En Sí, qué sentido? No, que cuando uno dice polite, ay, es que eso es complicado, entonces uno dice, "Ah, muy complejo". No, ahí uno ya le arruinó la vida a los demás. No, complejidad y complicado son dos cosas diferentes. Porque complicado es el gusto estético que tenemos con respecto a algo, mientras que complejidad se refiere a un atributo de los sistemas. ¿De acuerdo? Y entonces uno ya puede hablar cosas como de simple y sencillo. Sencillo sería complicado, lo que simple es a complejo. ¿De acuerdo? Pero son atributos de sistemas y el otro es un gusto estético. entonces en lo relacional hay un contexto que es lo que tú dices, ese es el ejemplo de los dos, ¿no? De la Tienes que aprender afinidad, a de nuestra relacionar. amistad, entonces hay un contexto, ¿sí? No es Eh, del montón, no es Joan Augusto ahí en seco, fotografía, no, hay una relación, ¿cierto? Que da un contexto y ese contexto crea una serie de coincidencias y también, ¿por qué no?, no sé, de contradicciones, ¿cierto? y eso es fantástico como lo mencionas porque lo que dices entonces sería, estoy resumiendo lo que tú dijiste, que existe el elemento y que el elemento está conectado con un conjunto infinito de cosas. Y dije que nada era infinito. Con un conjunto ilimitado de cosas estamos conectados. Estamos conectados a nuestra mamá y a nuestro papá, aunque nuestra mamá y nuestro papá ya ni nos hablen. Estamos conectados al barrio, estamos conectados a la casa que tuvimos, si vivimos en apartamento, en casa, en finca. Estamos conectados con la naturaleza. O sea, tenemos una relación con todos los elementos. Ese conjunto de todos los elementos con los que estamos relacionados se llama nuestro contexto. Pero aquí es donde viene lo interesante. Entonces, ¿qué gano ahora? Ujú. Lo que gano con el contexto es una cosa que, siendo muy técnico, se llamaría la estructura. ¿Y qué es la estructura? Es el conjunto de elementos y de todas las relaciones entre los elementos. Esa es la estructura. ¿Y qué gano al tener la estructura? Entonces, mira que para un lado dije montones, para el otro lado estoy diciendo estructura. Cuando tienes estructura, lo que has ganado es comportamiento. El comportamiento de las personas está determinado por su contexto, por su estructura. El comportamiento de los sistemas, el sistema económico, el sistema ambiental o estos sistemas socioeconómico-ambientales, ¿cómo están determinados? ¿Su comportamiento de dónde viene? De su estructura, de la manera como se relacionan. Por eso es tan interesante el asunto de la complejidad acá, porque la complejidad pretende ver no solamente la parte, no solamente la relación, sino el conjunto de todos los elementos interactuando juntos para obtener una estructura que determina el comportamiento. Siempre que pretendan hacer las cosas como las hacen los demás, van a dejar de ser sí mismos. Y en lo único que uno realmente puede ser el mejor en la vida es siendo uno mismo. Pero cuando uno pretende replicar a otra persona, ahí uno ya comienza a ser el número dos. Porque el número uno es ese al que uno está imitando.
Entonces sí les voy a pedir el favor. Reconozco mis fracasos y me encantan porque me han permitido aprender mucho, mucho más que otros, pero no me pidan que sea como los demás. Joan Manuel siempre será Joan Manuel, porque es en lo único en lo que puedo ser el número uno y en lo único que me interesa ser el número uno. ¿Esto cómo realmente pega en perspectiva de desarrollo de país de los desafíos que tenemos hoy en Colombia? Un poco parados y para darle esa recomendación a nuestros candidatos consejeros de juventud y no consejeros de juventud, o jóvenes en general que son los llamados realmente a cambiar lo que sucede y pasa en este país. ¿Cómo lo convertimos en algo real, palpable, en términos de que sea un horizonte de sentido para desafiar eso que tenemos hoy que podemos llegar a lograr como país? Dentro de esa riqueza cultural propia nuestra, a pesar de las montañas, cierto que creemos que nos separan, pero que más que nos separan nos unen muchísimo. Eh, yo creo que es muy importante eh, leer, ¿no? Pero yo no sé eso los muchachos hoy en día cómo lo tomen. Ahí sí lamento no hacerle buen marketing, pero leer es una vaina No, no, yo creo que tú maravillosa. como docente, yo como docente nos hemos dado cuenta que hoy la lectura no es lo que les encanta mucho, es la verdad. Sí, Bueno, no en les el gusta y caso de cada los... vez les gusta menos. Sí, Le preguntan a uno, profe, ¿y no está en una película? Y no, claro, es que en nuestra época no había Netflix, también hay Sí, que sí, justificar sí, sí, que sí. era, No, la las disrupción aventuras estaban tecnológica en es los otra, sí. libros, entonces Era otro nivel. era otra cosa, pero yo pienso que Dios ha sido bueno habiéndome permitido de alguna manera aprender sobre el tema de la complejidad en particular. Este autor Edgar Morin es muy interesante, pero no es el único. Lo que pasa es que como discurso es el que mejor lo desarrolla. Y sí que le da a uno una perspectiva que yo, debo decirles la verdad, la he materializado en todos mis empleos y en todas mis empresas. Porque siempre se reconoce a una persona que ha estudiado en pensamiento complejo, que tiene un algo que lo hace diferente y por lo tanto valioso. Y entonces, si una recomendación es lean, si no leen, de pronto miren un video, no sé, pero los asuntos del pensamiento complejo son muy importantes. Ahora, en la dirección que hablabas del desarrollo, me encanta también cómo lo dices, Augusto, y debe ser pues por el pensamiento formado y todo esto, pero no dijiste crecimiento, dijiste desarrollo y Rollo. lo dices bien. Y eso es importante también porque diferenciaba hace un momento, ¿no? Está la lógica de ver montones, porque se quedan solo en las partes, y está la lógica de ver la estructura, que ya es ver las relaciones con las partes, todos los elementos interconectados. Entonces digamos que hay dos lógicas, la lógica de montones y la lógica de estructura. La lógica de montones es la lógica del crecimiento, en la que supone que podemos siempre alcanzar más. Pero luego está la lógica del desarrollo, en la que se entiende que el comportamiento lo detonan son las relaciones. Por eso la palabra desarrollo es mucho más importante, porque no es sobre lo que no tenemos, sino sobre lo que tenemos. Y de aquello que tenemos, cómo lo hacemos interactuar de tal manera que nos provoque bienestar a todos. Valdría la pena que todos pudiéramos de alguna manera aproximarnos. Y fíjate que no hice matemáticas todavía para contarte lo que hemos hecho con esas matemáticas para el país, pero sí es como que por lo menos cambiar la mentalidad, las ideas, la manera como concebimos el mundo, podría significar muchas cosas, porque realmente muchos de nuestros problemas realmente son un asunto de percepción, de punto de vista. Si cambiamos la percepción, si cambiamos el marco de referencia, si cambiamos el punto de vista, seguramente nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos de frente es una oportunidad enorme. Eso último, voy a rescatar eso último que tú dices en términos de eso que te plantea desafíos y demás, y es que yo creo que esa estructura, esa lectura holística, No, no, ¿sí? no es holística. Bueno, esa estructura Compleja. compleja, Es que el holismo es mirar el todo, ¿no? Entonces es un reduccionismo, pero el bueno, todo. Entonces, entonces esa perspectiva, esa estructura que tú propones, eh, creo que se contradice, o no se contradice, más bien, esa estructura que tú propones se contrapone un poco, ¿sí? A esa lectura en la que
en la que hoy muchas personas y la ciudadanía de a pie y jóvenes consejeros que ahora se pueden inscribir como con los partidos políticos y demás, se llegan a ubicar, ¿no? Desde ismos políticos muy marcados, esas percepciones que tú dices ahorita, esas perspectivas de las que tú hablabas, que en últimas son, nos llevan a una visión muy miope del desarrollo o nos llevan hacia el crecimiento de los montones que tú mencionas. Y que creo que la gran recomendación, o me estoy tomando aquí la palabra de decirlo, tal vez abusando de tus palabras, creo que la gran recomendación para los jóvenes aspirantes a consejos de juventud y no aspirantes a consejos de juventud es no pararnos desde esa orilla, permitirnos reconocernos, ser, ¿cierto? Principalmente ser, o sea, decir yo puedo ser, reconocernos, entender que somos parte o hijos de un contexto, que hay una lectura allí enriquecedora e importante, pero que la prosperidad, que el desarrollo no llega a partir de esas visiones, ¿cierto? Desencontradas entre izquierdas, entre derechas, sino que realmente el bienestar o el estar bien, que te lo he escuchado a ti muchas veces, está por reconocer lo que somos nosotros, la riqueza que tenemos y a partir de allí proponernos un horizonte de sentido. No sé si estoy abusando demasiado de lo que estás diciendo, pero comparto muchísimo esa visión. Hoy, después de 23 años de haber estado en posturas radicales o no radicales, puedo decir que la crisis, como dice Harari, de los metarrelatos, ¿sí? O las metanarrativas, es verdadera, es real, y hoy la búsqueda de eso que deseamos y queremos, creo que la podemos encontrar de otra forma, sin necesidad de caer en esos ismos que han sido bastante perjudiciales para la política y para el hacer o el quehacer del día a día del ciudadano de a pie, ¿no? Ah, es fantástico. Sí, abuso es tal cual lo que estás diciendo. Y, y pongo cara de pastel de pronto los que nos están oyendo. Me emociona mucho, de Ahora se dice verdad, cupcake. que hayas, sorry, pero me emociona mucho que hayamos podido llegar a estas ideas. Yo he tenido que estudiar mucho, de pronto por lento, de pronto hasta por bruto. No, He no tenido que creo. estudiar mucho para poder Tal llegar vez a lento, pero no bruto. conclusiones. He tenido para poder llegar a estas conclusiones. Y qué te digo, y me emociona mucho cuando las personas logran aproximar adecuadamente ideas que son muy importantes. Desde la orilla en la que yo lo puedo expresar, diciendo efectivamente lo mismo que tú dijiste, desde mi orilla yo diría, en complejidad, una cosa muy interesante que decía Carlos Eduardo Maldonado es que el propósito del tema de la complejidad, del de estudiar complejidad, es tratar de entender la vida tal y como es, tal y como podría ser. Yo entiendo el estrés de una ciudad que se desplaza. Bogotá es una ciudad enorme, de 8.100.000 habitantes, en los que la mayoría viven al occidente de la ciudad, pero trabajan al oriente de la ciudad y todos los días tienen que desplazarse en recorridos que podrían hacerse en 20 minutos, tomándose hora y media. Lo cual significa, imagínate tú, tienes que entrar a las 7 de la mañana a trabajar, pero es hora y media de recorrido. 5:30 entonces tienes que estar ya en el transporte público. Pero adicionalmente para estar decente tuviste que levantarte a las 4 de la mañana y sales a las 5 o 6 de la tarde para un trancón que te lleva hasta las 8 de la noche, que llegas totalmente agotado, y después salir a estudiar, los que salen a estudiar, que llegan a las 10 11 de A la mí, a mí noche, me pasaba eso, yo terminaba de trabajar y me iba a estudiar y era lo que a las hacíamos. 12 11 y media en el Transmilenio leyendo las lecturas de derecho para terminar la carrera. Ese es el pan de cada día de Ese es el pan muchos de cada día. ¿Cuántas horas bogotanos. duerme una persona así? ¿4 horas? 4 horas, 5 horas. Una persona que duerme tan pocas horas pierde la capacidad de reflexionar. Entonces le cuesta trabajo, está tan agotado que no se va a sentar a reflexionar sobre su vida o sobre otras cosas que sean de interés. E inmediatamente el cansancio hace emerger la violencia. O sea que yo hasta ahí entiendo completamente que el transporte, el tráfico, que la ciudad sea caótica y agresiva. Lo La violencia o entiendo. la irritabilidad. Y la irritabilidad terrible de la gente. Pero lo entiendo, pero entenderlo no significa que yo lo pueda aplaudir. Entonces fíjate que construir ciudad es más fácil construirla con base en la falta de reflexión que con reflexión, por el mismo agotamiento de la ciudad. Y Ahora, entonces eso hace eco en la cabeza de los muchachos, perdóname, eso hace eco en la cabeza de los muchachos.
pero no solamente de los muchachos que están haciendo política, sino que los más adultos comienzan a tratar a ver ese eco y tratar de aprovecharse de él. Y ahí es donde yo sí hago la recomendación, por favor, paren. No podemos hacer política basada en el odio, solamente porque le hace eco a todos, porque todos estamos maltratados por una ciudad que maltrata, ¿de acuerdo? No, 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 hay que parar un momento y en esas reflexiones decir, oiga, cuidado que estamos creando una sociedad del odio. Y la sociedad del odio es celosa, es envidiosa, no entiende que el otro prospere, le duele que el otro prospere. Pero adicionalmente porque el mismo ver que no está prosperando a la velocidad que quisiera tenerlo, no se materializa como de pronto ve que ya otros le están materializando. Entonces todos esos conflictos que son propios del ser humano se exacerban en la ciudad y deberíamos de alguna manera reflexionar sobre eso y decir, ¿por qué no más bien tratamos de construir en la cooperación, en la construcción conjunta, en el bienestar de todos? No nos podemos quedar en un instante de tiempo que es este instante de tiempo. Todo lo que vale la pena en la vida toma tiempo. Todo. No se construye Y como inmediatamente. todo toma tiempo, ese tema que se está tratando sobre modelo de ciudad, sobre un montón de cosas que suceden y pasan en las ciudades, que en gran parte, si tú lo escalas a país, pues vas a darte cuenta, imagínate si eso sucede en Bogotá, imagínate qué piensa la periferia del país en relación a la política de Bogotá, ¿sí? O sea, y cuando hablo de Bogotá, hablo del Capitolio, hablo del Congreso, de la Casa Nariño, donde, donde se hace la política pública del país, ¿sí? Entonces imagínate la periferia que siente en relación a eso y esas tensiones, esas violencias, eso que se siente y demás. Pero eso nos da para otro podcast, ¿sí? Tantas Otro cosas que episodio. decir, qué Pero vergüenza. para cerrar, solo para cerrar, vamos a cerrar de la siguiente forma y es, ¿cuál es ese perrenque, Joan Manuel? Ah, ¿Cuál es ese perrenque? Porque este podcast es para, o sea, es para eso, para que hablemos del perrenque, del ¿sí? perrenque. Del perrenque de muchos que empezamos como tú y yo en Kennedy como consejeros de juventud, ¿cierto? Y tendremos sentados aquí otros amigos y amigas, aliados, que estarán desde otros, como tú lo dijiste, otros contextos, alimentando ese perrenque, porque ese perrenque hace que hoy estés como doctor y no estés en otra cosa, Como el doctor. ¿sí? Sí, pues yo le diría a todos que fracasé enormemente en la vida, en todas las dimensiones, en todas las áreas. Y yo quiero insistir mucho en eso porque la gente no aprecia el fracaso. La gente tiene miedo del fracaso. Pero pues debe ser que tengo algún problema, quién sabe, hay que No, preguntarle a un psicólogo. pero fíjate que Pero a mí me parece maravilloso. cuando tú hablas con los emprendedores de hoy, los duros, Borrego, o sea, los de Rappi, Platzi, ¿sí? Y habla que es una cultura no propia colombiana, pero muy gringa, y es que el equivocarse, el caerse y volverse a levantar es algo normal en el resto del mundo, o bueno, tal vez en el mundo anglosajón, es algo normal para poder llegar al éxito que tú mencionabas ahora, que tal vez no es el éxito monetario que todo el mundo espera, llenar de montones, como te dices, el bolsillo, ¿cierto? Pero llegar donde tú esperabas llegar, ¿sí? Y creo que ese mindset, esa mentalidad de crecimiento que tú estás hablando, ese fracaso que tú dices, es ese perrenque. Es que ahí es donde está la parte más bonita. Que no importa qué tan grande haya sido el muro porque me he dado muy duro contra el piso. Siempre tuve la disposición de levantarme. Siempre encontré la fuerza para volverlo a hacer. Y cada vez que me volví a levantar, cada vez que me ayudaron a levantarme, encontré éxitos, cosas maravillosas, Augustos. En palabras de TikTok, ¿Qué sería como en en palabras de palabras de TikTok? TikTok, dices, ¿Cómo sería? Dios, si yo soy tu guerrero, ¿por qué todo a mí? Sí, Entonces, pero yo nunca tuve miedo de eso, de ser el el, guerrero. el guerrero que le tocaran los problemas más grandes, porque ahora que ya estoy más grande, que ya soy leyenda, lo que entendí es que Superman es superhéroe porque hay villanos. Si no, sería el tipo más raro de la vida con calzoncillos, diría un borracho. A Batman lo hizo grande también sus adversarios y sus enemigos. En últimas, sus dificultades. Las dificultades son las que nos hacen realmente grandes. Entonces, el tema de fracasar no es algo a lo que le tengamos que tener miedo. Por lo mismo que no tendríamos que tenerle miedo al dolor, sino más bien entender el enorme beneficio que eso genera. Y aclaro para
alguna gente con el discurso Haters del dolor. que nos van a decir No que es lo no. mismo generar dolor. O sea, si usted sabe que está generando dolor, no sea desgraciado, pare. Pero si la vida de alguna manera le produce un dolor, acéptelo con alegría, porque seguramente le está dando la posibilidad de obtener algo más grande, algo mayor. Entonces, no hay por qué tener miedo. He perdido en todos los aspectos de mi vida y por eso mi hoja de vida es tan interesante. Por eso los títulos que obtuve, por eso mis publicaciones, por eso mi familia. Todo Por lo eso que la tengo ha sido el resiliencia. resultado. Yo diría más bien la antifragilidad, pero eso es otro discurso. Y antes de que acabemos, Estamos entendiendo la resiliencia en este ejercicio de, no solo de política pública, pero de todo, y ya tú metes este nuevo concepto, ese es un nuevo concepto para... antifragilidad, ese es Sí, otro libro que ese hay es que otro leer, es concepto, ese es otro maravilloso. Sí. concepto. No, resiliencia no siempre es bueno, pero en este sentido es la antifragilidad. Es la capacidad de haber utilizado toda perturbación, toda fuerza destructiva como una fuerza creativa. O sea, he traducido una Yo lo he fuerza hablado en- como de destrucción creadora, muy neochumpeteriano, pero esa es Está mi de moda, línea. que además se ganó el premio Nobel, ¿no? Sí, no, no Destrucción más. creativa. Yo de todas maneras, Augusto, quiero imponer una moda en este podcast para todos los que vienen y es de darte yo el regalo a ti. Ah, Usualmente bueno, cuando a maravilloso. uno lo entrevistan, Sí, sí, sí. uno recibe un regalo. No lo sé. Se nos quedó en Kennedy, veníamos de Ah, ya, Kennedy. perdón. Espero que no se les haya quedado de forma muy violenta. Pero yo sí quiero entregarte a ti un detalle. Este es el libro de Ciudades y otros territorios inteligentes y sostenibles. Chévere. Esto es un trabajo que hemos desarrollado conjuntamente con Mauricio Becerra, profesor de la Universidad del Rosario, en el contexto de una maestría de ciudades inteligentes y sostenibles. Y es una obra muy bonita, muy bonita. Después de que uno lee sus obras, debo decir que hay cosas que uno siempre dice, yo lo hubiera mejorado, Después yo de le hubiera leer, me dice. puesto". Sí, porque hay que ser muy crítico, ¿no? Pero sí creo que hay acá unas ideas fundamentales para la construcción de país y en particular porque uno de los capítulos que hemos desarrollado ha volteado a mirar donde solamente tú y yo, Augusto, hemos empezado a mirar y es municipios de sexta categoría. Comenzar a decir que no solamente los de primera y los de segunda son país, sino que incluso los municipios de sexta categoría son parte de nuestro país. Que eso es algo también que te escuché mucho, que me ayudó de tu parte Sí. a sentirlo como una inspiración y está condensado en el libro. Maravilloso. Gracias por el detalle. Lo leeré. Estoy leyendo muchísimo a propósito. Sí, O sea, sí, más lo sé. leo, pero estoy Toda la leyendo vida has mucho, leído mucho. mucho más. Obviamente, como historiador, uno coge como esa cultura. Pero sobre lo que tú acabas de mencionar, sí, efectivamente. Yo no le pongo, yo sé, tenemos categorizados los municipios, que los de primera, que los de segunda, y eso me suena a reivindicar pura política colonialista, patrimonialista, clasismos, fragmentación o segregación también social, y creo que toca romper eso. Definitivamente. Así que Joan Manuel, muchísimas gracias por estar aquí sentado, ¿cierto? Por los años de amistad, por este libro tan importante, y espero que las personas que nos vean en este episodio de podcast Colombia con Perrenque hayan visto de Joan Manuel ese perrenque que lleva por dentro, que no es otra cosa que el fracaso que ha detonado en su vida para ser la persona maravillosa que es. Muchísimas ¿No? gracias, Augusto. A ustedes. Muy contento de haber Bueno, estado contigo. a ti. Bueno, Muchas gracias. chao, chao, chao.